Bueno, entonces, arrancando Ajá. por la idea del día de hoy, entonces, ¿qué es esto del propósito? Bueno, yo debo decir que en los últimos años esta noción, digamos, de propósito se ha puesto bastante de moda en todas las organizaciones. No solamente es una idea que le calza bien a la Mutual, sino que a todas las organizaciones les impactan. Las empresas están insistiendo con esto del propósito, el para qué estamos, cuál es nuestra misión, nuestra razón de ser, nuestra condición de existencia. Todas las empresas se están preguntando eso y todas las empresas están insistiendo también en que cada uno de sus colaboradores pueda identificar su propósito personal. Lo cual, debo decir, no es algo sencillo y no es algo que estemos habituados a pensar, ¿no es cierto? Porque si vos te pones un poquito a analizar, a ver, ¿cuántas veces uno se sienta y aprovecha su tiempo libre para decir, che, pero mi propósito en la vida, ¿cuál es, en definitiva? Decía Lacan, uno de mis grandes ídolos, que el propósito de las personas es tratar de justificar todo el tiempo su existencia, que estamos vivos. Bueno, para no ponernos tan filosóficos, entonces yo encontré una herramienta que a mí me parece muy piola y muy interesante, muy práctica sobre todo, que la inventaron en realidad dos autores de un libro que se llama Ikigai. El libro ahora después se los voy a pasar. Te cuento un poco el contexto, ¿no? La historia de esto. Resulta que eran dos amigos españoles, uno que vive en Barcelona, el otro que vive en Japón hace unos 20 años. El que vive en Japón es ingeniero, el que vive en Barcelona es periodista. Resulta que en un momento se topan con la noticia de que había una aldea llamada Okinawa, ahí en Japón, en donde sus habitantes en promedio superaban los 100 años. Es un dato muy curioso. Imagínate una aldea en donde muchas personas superen los 100 años de edad. Esto, bueno, por supuesto, motivó la curiosidad de Miralles, que es el español que estaba viviendo en Japón, hizo una primera visita y bueno, después invitó a su amigo catalán a que bueno, pueda acompañarlo y entrevistar a la gente que vivía en esa aldea y así poder saber cuál era un poco el secreto, ¿no? De esto de vivir 100 años, o de vivir mucho tiempo y de vivir bien. Entonces, cuentan ellos en este libro, que a todo esto lleva vendido, no sé si 25 millones de copias, una cosa así, es una locura lo que lleva vendido, o 250.000, capaz que le agregué un cero en este momento. Bueno, pero lleva vendidos muchos ejemplares y fue traducido a un montón de idiomas. Ellos cuentan en este libro que cuando les preguntaban a los aldeanos cuál era el secreto de esto de vivir mucho, todos le respondían Ikigai, Ikigai. ¿Y qué significa Ikigai? Bueno, Ikigai, si lo traducimos literalmente, es el valor de la vida. Iki es valor y Gai es vida. Entonces, Ikigai es el concepto japonés para razón de ser. Bueno, y acá viene el asunto. Fíjense, según estas personas y lo que se relata en el libro, la mejor forma de encontrar el propósito personal es buscando la armonía, la combinación equilibrada entre cuatro esferas. Las cuatro esferas están compuestas por actividades que uno realiza. Entonces, la primera esfera está compuesta por todo eso que uno hace bien. La segunda esfera está compuesta por todo aquello que uno ama hacer, que le apasiona, todas esas actividades que hacen que uno se le corra el tiempo enseguida, inmediatamente, que no se dé cuenta que lo está haciendo. Esas actividades forman parte de esta esfera de lo que vos amás hacer. Después hay otra esfera que es lo que el mundo necesita. El mundo necesita determinadas cosas. ¿Qué puede necesitar el mundo? Bueno, el mundo necesita talento, colaboración, solidaridad, belleza, amor, afecto, comprensión, comunicación. Bueno, ¿viste? El mundo necesita muchas cosas. Y finalmente la esfera compuesta por eso que te pueden pagar. ¿Qué actividades tuyas son las que te podrían pagar? Entonces, el propósito saldría de la combinación de estas cuatro esferas.
Vamos de a una para entender cómo son las distintas intersecciones. Vos fijate esto, prestale atención acá, mirá. Si vos combinás la esfera de lo que haces bien, por lo que te pueden pagar y lo que amás hacer, vas a estar satisfecho, pero va a haber una especie de falta, esto que decimos sensación de inutilidad, porque no es eso que el mundo necesita. A ver, yo doy un ejemplo con personas que son exitosas en el trabajo, que les gusta hacer eso que están haciendo, o sea, aman hacer algo, lo hacen bien, le pagan, cobran por eso, pero no tienen ningún tipo de impacto a nivel social. Entonces, estas personas se sienten algo vacías porque creen que su trabajo no tiene ningún tipo de enganche con la sociedad. Para darte un ejemplo más concreto, muchas personas que trabajan en empresas que agreden al medio ambiente, por más que tengan un trabajo que les guste, que estén bien pagos y que encima lo hagan bien, si sienten que están haciendo algo que va en contra de los intereses de la comunidad, se van a sentir un poco vacíos. Esto no es poco. Hoy en día la tendencia de las empresas, como te decía al principio, es buscar esto del propósito en relación también a lo que el mundo necesita. Hoy todos queremos trabajar en empresas y en organizaciones, en entidades, que tengan un propósito que exceda un poquito a la visión personal y que involucre también a esto que el mundo necesita. La segunda intersección que vamos a analizar, esta que está en color naranja, implica a lo que hago bien, a lo que amo hacer y a lo que el mundo necesita. Pero ¿qué queda afuera? Ahí queda afuera eso que te pueden pagar. Entonces, esto es equivalente a ir y tocar la guitarrita en una parada de colectivos. Me encanta hacerlo, el mundo necesita música, necesita entretenerse, lo hago bien, en el mejor de los casos, pero me pagan 2 monedas, no puedo vivir. Entonces hay una sensación de disfrute, pero no puedo sobrevivir. Entonces también ahí es como que estaría faltando algo. Fíjate la tercera de las intersecciones, acá combinamos esas actividades que uno ama hacer con lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar. Pero ¿qué queda afuera? Lo que hago bien, o sea, yo hago algo que me gusta mucho, el mundo lo necesita, cobro por eso, pero no sé si lo hago bien. Entonces, esto me da mucha incertidumbre, porque no sé si exactamente mis resultados favorables son una cuestión de suerte, de azar, o si efectivamente hay algo de capacidad en mí. Entonces me vuelve muy incierto. Suponete, a ver, que yo soy muy bueno vendiendo, consiguiendo nuevos afiliados, pero claro, yo no sé si eso lo hago bien. Capaz que en algún momento dio el contexto a que sea favorable en captar afiliados. Entonces, a mí me gusta captar afiliados, necesitamos afiliados, el mundo necesita, el afiliado necesita de los servicios de la mutual, cobro por eso, pero yo no sé si lo hago bien. Entonces, me da cierta incertidumbre, porque digo, bueno, yo no sé si esto lo voy a poder seguir manteniendo en el tiempo. Y finalmente, mirá, esto es interesante porque es uno de los casos posiblemente más frecuentes que nosotros vemos en colaboradores, esta intersección que involucra esas actividades que el mundo necesita, por las que te pueden pagar, es decir, cobro por eso, lo hago bien, pero no amo hacerlo. No amo hacerlo, no soy un apasionado de esto. Entonces, hay una cierta idea de comodidad, pero con sensación de vacío. Seguramente habrán escuchado hablar de este concepto de zona de confort, en donde la gente se siente cómoda en un determinado espacio. Pero quien está en una zona de confort siempre va a tener un resultado dentro del promedio, salvo alguna cuestión excepcional de vez en cuando. Pero ¿por qué la zona de confort y por qué nuestro rendimiento siempre dentro del promedio o mitad de tabla? Porque justamente tenemos una actividad por la que estamos cobrando, lo hacemos más o menos bien, el mundo necesita de eso, pero yo no lo amo. Entonces, al no tener ese componente extra de entusiasmo, de deseo, de pasión, de entusiasmo, de llamita personal, entramos en esa zona de confort en donde los resultados son por lo general mediocres dentro del promedio, y ojo, mi sensación tampoco es
una sensación de goce o de placer, sino que es una sensación también un poco, yo la llamaría desabrida. Entonces, teniendo en claro estas 4 esferas, ahora sí podemos saber que el Ikigai, entonces, es el resultado de la combinación armónica entre estas 4 esferas. Es una o 2 actividades que yo hago bien, que amo hacer, que el mundo necesita y por eso que me pueden pagar. Si uno identifica cuál o cuáles de esas actividades forman parte de estas 4 esferas, ese es tu propósito de vida, ese es tu propósito personal y en esa dirección hay que continuar. Ese es tu faro. Ese tiene que ser tu faro que te guía, porque ¿sabés qué? El Ikigai es inalterable, o sea, puede venir un COVID, puede venir la peste del chancho, de la vaca, que yo cual otra, pero tu propósito no va a alterarse, porque tu propósito es personal y viene de adentro hacia afuera. Entonces, acordate lo que veíamos al principio de las sesiones, cuando dijimos que si el cambio exterior es más rápido que el interior, el fin está cerca. Este es el cambio interior del que yo te hablaba. Acá tenemos que llegar. Y para haber llegado hasta acá, nosotros tuvimos que recorrer un caminito. Tuvimos que saber en principio que estamos en un mundo volátil, incierto, cambiante. Tenemos que saber que el cambio nos afecta, nos involucra, nos lleva puestos, nos interpela, nos pregunta. Y ante eso, estamos siendo hoy invitados, pero sobre todo responsabilizados de encontrar nuestro propósito en esta vida. No es poco, gente. Ahora, bueno, vos podés decir, mirá, jueves, mediodía, bueno, qué pregunta, ¿no? Estamos muy profundos. Bueno, yo hoy te quiero orientar, te quiero dar una orientación para que vos entiendas cómo podés llevar esto a la práctica y no se quede en algo declamatorio, que no tiene ningún tipo de aplicación en la realidad, que nos quedemos en la filosofía del café. Entonces, hay un caminito que a mí me encanta, que es como una especie de ruta, ¿no? Que nos va a orientar para encontrar nuestro Ikigai en 5 pasos. Y a mí me encanta porque es bien práctico y es directo. Entonces, son 5 pasos que nosotros tenemos que dar si queremos efectivamente encontrar cuál es nuestro Ikigai, nuestro propósito. El primero de los pasos es comenzar pequeño. Esto yo creo que ya se lo repetí varias veces, pero bueno, como el público se renueva. Es fundamental que nosotros entendamos que todo cambio empieza en chiquito. María Sol nos comentaba al principio y nos daba el pie exacto para decir, bueno, el Ikigai y mi propósito es aspiracional. Yo tengo sueños, tengo metas grandes, y eso está buenísimo. Pero esas metas grandes tienen que ser divididas en pasos pequeños para que podamos sentir que vamos avanzando en ese camino. Por eso tenemos que empezar pequeño. A veces el neurótico, como tal, ¿no? Entiendo a los normales, siguiendo los lineamientos de Freud, neurótico y normal es lo mismo, el neurótico se arma tremendos castillos, ¿no? Entonces, como no puede lograrlos de inmediato, dice, bueno, esto no sirve y tiro todo, ¡pran! Y después va por otro castillo. Y después tira todo. Y no tolera ninguna frustración, pero porque, claro, a ver, el asunto es que uno tiene que valorar lo chiquito. Por eso a mí me quedó mucho este ejemplo, a mí me encantan los ejemplos bien reales que nos decía la gente de Villa Ocampo, en donde en la segunda sesión nos decía, che, mirá, nosotros fuimos captando uno por uno a los afiliados. Eso es comenzar pequeño, ¿ves? A ver, vos podés identificar para cuáles actividades combinan estas 4 esferas, pero hay que empezar pequeño, hay que empezar chiquito, hay que empezar por algo. ¿Y qué ventaja tiene esto? Que hoy es jueves, casi la 1 de la tarde, hoy siendo jueves, a la tarde ya podés empezar a comenzar pequeño, ¿ves? No es tan complicado, tan inalcanzable. Pequeños cambios chiquitos, pequeños cambios. Y el segundo paso tiene que ver con la liberación. ¿Qué es esto de liberarse? ¿De qué tiene que liberarse uno? Bueno,
Uno tiene que liberarse de muchas ideas y muchas percepciones, muchos prejuicios que vienen también, muchos deseos y aspiraciones que no son de uno, son de otros. ¿De quiénes son estos otros? Bueno, pueden ser los amigos de uno, que quieren para uno bla, 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 las parejas de uno que quieren para uno bla, 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 el papá, la mamá, un hermano, un jefe, qué sé yo, todos forman parte de nuestro arsenal, de nuestra fantasmática inconsciente. Hay que empezar a liberarse de eso. ¿Y sabes cuál es la pregunta que en este caso es lo más directo para darte cuenta si estás en una condición de liberación o no? Es decir, che, ¿de verdad yo quiero esto para mí? ¿De verdad yo quiero esto para mí? Y esto aplica a la actividad que vos quieras, al trabajo, a la tarea en sí, a los amigos, a los tiempos libres, a las parejas, a lo que vos quieras. Hay una pregunta que es fundamental acá, y es esta. ¿De verdad yo quiero esto para mí? A mí me pasó, bueno, yo ya se sabe, no soy ningún pibe en esto, tengo varios años trabajando de esto y tengo ejemplos de todo tipo, pero hay un par que me han quedado, ¿viste? Darle la noticia a alguien que no consiguió un ascenso, ¿no? En el mismo trabajo se postulan 3 o 4, bueno, obviamente, uno solo va a ascender, ¿cómo le comunicás a los otros que no han ascendido? Y claro, uno cuando empieza a hablar con ellos, te das cuenta que, esto me pasó concretamente en un caso, no era él el que quería el ascenso, era en realidad su pareja que quería el ascenso, no por una cuestión de plata, sino porque pensaba que su marido necesitaba ser reconocido en la empresa de esa manera. El tipo cuando se liberó de esa idea y decía, che, no, pará, esto es más de mi mujer que mío, se liberó, empezó a mejorar en cuanto a su bienestar anímico. ¿Se entiende? Ese es un ejemplo bien claro de cómo opera esta de la liberación, porque los otros no es que tengan mala intención ni quieren cargarnos de cuestiones negativas. A veces, al contrario, tienen deseos y quieren lo mejor para nosotros. Pero cada uno es quien tiene la responsabilidad de saber qué es lo mejor para cada uno. Por eso la pregunta, ¿de verdad quiero esto para mí? El tercer paso, este es bien práctico, tiene que ver con buscar armonía y buscar sostenibilidad en las acciones. Acá la pregunta es, ¿lo que hago hoy, lo voy a poder hacer mañana? ¿Lo voy a poder seguir haciendo la semana que viene y el mes que viene? ¿O me va a costar un montón? Porque es preferible, 1000 veces, hacer un cambio chiquito y sostenido que hacer un cambio importante y abandonarlo rápido. Entonces todo cambio tiene que ver con una acción pequeña, pero armónica, sostenida en el tiempo, que yo la pueda repetir y que no me cueste tanto. A ver, algo te tiene que costar, porque la moneda del ánimo no es gratis. A ver, todos tenemos un costo, el deseo no es gratis, hay que motorizarlo, hay que meterle nafta, pero eso no tiene que ser un padecimiento. Cuando la acción nueva empieza a ser un padecimiento, empezamos a sufrirla, bueno, bajémosle un poco de carga y hagamos algo sostenible, hagamos algo que realmente nosotros lo podamos sostener. El ejemplo más pavo de esto pasa con las dietas, ¿viste? El tipo viene de unos atracones infernales y dice, bueno, el lunes, ¡pran!, paso a la dieta no sé cuál, del agua. 72 horas tomando agua. Y, flaco, pero... ¿Y después de las 72 horas, cómo sigue la película? Y no, porque ¿cómo no voy a seguir tomando agua? Y bueno, entonces estás en la misma. Entonces es preferible orientarse a algo que yo pueda efectivamente sostener en el tiempo, así sea mínimo y chiquito, porque eso es lo que nos va a permitir después ir escalando hacia conductas mayores. Te doy un ejemplo un poco más complejo. Suponete que yo con mis colaboradores me doy cuenta que no los escucho. Me doy cuenta que tengo un problema para escucharlos, que no los entiendo, no los comprendo, me molesta escucharlos. Entonces decido cambiarlo, porque identifiqué que mi propósito es influir sobre las personas para lograr sus mejores resultados. Quiero ser líder, pero me doy cuenta que no los estoy escuchando. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, plantearé una reunión, aunque sea de 5 minutos por semana. Eso es algo armónico y sostenible. No me vengas con que de no escuchar a alguien vas a hacer mega reuniones en donde les vengan el lunes, arrancamos a las 8 y terminamos a las 19 horas. No, porque eso no sirve, porque no es sostenible, porque no lo crees ni vos. Porque al lunes siguiente vas a buscar cualquier excusa para posponer esa reunión. Y vas a volver al estado inicial. Entonces, es preferible que hagamos algo chiquito, pero que podamos sostener. Si yo digo no soy un buen comunicador con mis colaboradores, empiezo a planear algo pequeño, pero que yo pueda seguir repitiendo, que yo lo pueda sostener en el tiempo. Fíjate el paso número 4, alegrarse de las pequeñas cosas. Me pasa, pero 1000 veces, gente que me ha contado que se mataba para construir su casa y yo le decía, ¿y cuándo festejaste? Y cuando se fue el último albañil. No, flaco, festejá antes, festejá cuando pintaste una pared, festejá cuando pones una puerta, festejá cuando te echaste algo, festejá de algo, alegrate de las pequeñas cosas, porque si no, si vos reservás todo para el final, te va a parecer que todo lo anterior no valió la pena y te vas a plantear un nuevo objetivo y que en el camino vas a sufrir como un condenado. Entonces hay que alegrarse de lo pequeño. Esta es sabiduría japonesa, pero ojo que es muy aplicable también a nosotros. Alegrarse de lo pequeño es también en los trabajos, cuando alguito sale bien. Cuando alguito nos sale bien, cuando conseguimos algún resultado que nos favorece, cuando alguien nos felicita, cuando viene un afiliado y te dice, che, qué bueno que me atendiste, qué bien que me resolviste este bolón que tenía. Eso hay que festejarlo, hay que alegrarse por eso. No hay que buscar siempre la gran cosa, ¿no? Bueno, y el último paso, por ahí, no sé si es el más difícil de todos, pero si no lo está pegando en el palo, focalizarse en el aquí y ahora. Nosotros, en general digo, los sujetos, estamos enfermos de pasado porque lo idealizamos, viste el tango, que, que yo siempre, al final, todo lo que perdí, no sé, la imagen, viste, esa del guapo apoyado en un farol y pensando que perdió la novia, o que la mamá se le ha muerto, bueno, y pegado todo el tiempo en el pasado y engañándose a sí mismo que el pasado era mejor que el presente, siendo que en realidad el pasado no fue mejor que el presente, en todo caso fue distinto, es lo que podemos saber hoy. O vivimos enfermos de futuro, porque nos preocupamos, porque pensamos que el futuro y no llega, y nos enfermamos de ansiedad. Vos sabés que la pastilla más vendida en los últimos años es el clonazepam, es el ansiolítico, y esto, gente, no es un dato menor. A nivel global la gente está enferma de ansiedad. Freud trataba histéricas en el año 1900 y pico, y hoy la mayoría de la gente llega a la consulta del psicólogo por temas de ansiedad. Entonces, el remedio acá es focalizarse en el aquí y ahora. El focalizarse en el aquí y ahora, de alguna forma, es también poner en acción o hacer presente todos los pasos anteriores, porque para focalizarnos en el aquí y ahora, tengo que valorar lo que tengo, valorar lo pequeño, enfocarme sobre lo que hoy puedo hacer. Eso me da mucha herramienta, me da mucho poder de fuego el enfocarme en el aquí y ahora. Que no significa no prever el futuro. Que se entienda, no es no prever el futuro, es no dejar que el futuro avance sobre mi presente. Es no dejar que el futuro avance sobre mi presente con la imagen y la máscara de la preocupación, porque en general el futuro se nos hace patente bajo la cara de la preocupación. Si todos fuésemos 100% optimistas, bueno, ¿para qué vamos a hablar de focalizarnos en el presente, no? En ese caso sería, bueno, viva usted un futuro imaginado, ¿no? Porque mientras tanto, igualmente el mundo sigue corriendo. Así de fácil podemos encontrar nuestro Ikigai en 5 pasos. Así de fácil, digo yo, para entenderlo. Así de fácil para entender el método. No es que esto uno se sienta y rápidamente sale de la galera. Pero sí es una excelente manera de comenzar, ¿no? Bueno, yo le pedí a Rocío que les recuerde a su vez, a cada uno, que tengan a mano una lapicera y un papel. Entonces le voy a pedir este ejercicio en donde me gustaría que cada uno de ustedes pueda dibujar estas 4 esferas
y pueda ubicar en cada esfera una, dos o tres cosas por cada una. Una, dos o tres cosas que le gusten hacer, dos o tres cosas que identifiquen para lo que son buenos, dos o tres que digan, bueno, para lo que el mundo necesita, qué cosas el mundo necesita, y finalmente por lo que me pueden pagar. Bueno, para ir redondeando un poco estos temas, realmente yo primero tengo que decir a nivel personal, me voy súper satisfecho por el tema de la conexión de tanta gente, ¿viste? De tantos lugares distintos. Esto sí es un poco efecto de estos tiempos de cuarentena, en donde lo primero que uno tiene que pretender y tener por objetivo, empezando en chiquito, es que la gente tenga una buena conexión, y escuche y vea. Y bueno, siempre hay algunas excepciones, porque tampoco las conexiones son perfectas, ni la tecnología es perfecta, pero sí les tengo que agradecer la puntualidad y sobre todo que todos le han aportado desde lo suyo su cuota de arena a estos encuentros. Bueno, cuando inicialmente hablábamos con Gisela, a ver, para diseñar los contenidos de estas sesiones, nos pareció un poco apropiado hablar de cambios y de afrontamientos, y yo me quedo un poco con la sensación de que les abrí un poco el panorama para que busquen ahora por sí mismas. Espero haber sido claro en el sentido de la presentación de herramientas, porque es difícil profundizar en cada una de las herramientas sin irse demasiado a cuestiones técnicas. Entonces, ahora sí las invito y los invito a que cada uno inicie su propia búsqueda, su propio camino, con un par de ideas en claro. A mí por ahí no me engancha tanto que se acuerden de qué significa la palabra tal o cual, pero sí me gustaría mucho y me entusiasmaría mucho que cada uno entienda que tener una mentalidad de crecimiento, aceptar los cambios de una manera positiva, pensar los que son oportunidades y desafíos, es algo que uno puede elegir y que no pasa por la elección de otro, sino que pasa por un posicionamiento de cada uno. Yo soy quien puedo decir qué hacer ante estos cambios. Y ¿sabes qué? Es sano verlo de esa manera, porque cuando uno le pone toda la responsabilidad en manos de otro, se convierte lenta y progresivamente en un objeto de otro. Y ese otro, que asume distintos nombres, gobierno, jefe, vecinos, empleados, colaboradores, etcétera, etcétera, no van a cambiar, siendo que es uno quien tiene que hacer algo al respecto. Es no nuestro deber. Es una palabra que odio, el deber. Es nuestra responsabilidad, gente. La responsabilidad se liga con el deseo. Y si hay algo que nos diga que estamos sanos anímicamente, es el nivel de nuestro deseo. Bueno, finalmente les quiero contar una historia breve de propósito que es bastante conocida, pero bueno, capaz que alguno no la ubique todavía. A mí me gusta mucho porque nos ilustra al respecto de cómo ver las cositas de la diaria, no solamente en lo que nos toca, sino también poder proyectar un poquito más adelante. Así que bueno, voy a tomar un poco lo que decía María Sol de Movida para contar esta historia que contaba que una persona iba caminando y se ve que hay otro picando piedras y blasfemando todo el tiempo. Blasfemaba, decía, qué trabajo de porquería que tengo, y encima mi jefe que me tiene recontra contra los padres, qué trabajo. El paseante le pregunta, oiga, ¿qué está haciendo usted? Y no ve qué estoy haciendo, estoy picando piedras. Pran, pran, y seguía, y seguía. Sigue en la otra cuadra otra persona picando piedras y también blasfemando para todos lados, que qué calor que hace, que al final, ¿por qué no estudié? Como me dijo mi viejo. ¿Y usted qué está haciendo? Le pregunta. Pero usted me está cargando, estoy picando piedras, le dice. ¿Qué le tengo que dar cuenta? ¿De qué? Sigue caminando y en la tercera cuadra ve que una persona está picando piedras, pero mientras lo hace está cantando. Se notaba que lo estaba haciendo con alegría el trabajo, al mismo trabajo que los otros dos.
Entonces, cuando el paseante se acerca y le pregunta a esta persona qué estaba haciendo, este le responde, estoy construyendo una iglesia. Gente, eso es tener idea de propósito. Gracias a todos. Chau, chau. Adiós.